El gallo estaba perfectamente vivo frente al tarro vacío. Cuando vio al coronel, emitió un monólogo gutural, casi humano, y echó la cabeza hacia atrás. Él le hizo una sonrisa de complicidad. La vida es dura, camarada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las dos primeras novelas de García Márquez, las cuales corresponden a La hojarasca y El coronel no tiene quien escriba. Entonces, brevemente, La hojarasca trata sobre un funeral en donde se sitúan tres personajes quienes nos van a dirigir un poco al por qué ellos son los únicos que están ahí, eh, porque ninguno de los otros eh, líderes del pueblo, tanto el gubernamental, que es el alcalde, como el religioso, el sacerdote, incluso la misma gente del pueblo, no quieren enterrar a este muerto. Y bueno, básicamente cada personaje, el coronel, Isabel y el niño o el hijo de Isabel, van a tener un rol fundamental por parte del niño, pues es quien nos va a introducir sensorialmente e inmersivamente a la historia. Isabel va a tener el papel de ser quien juzga, ser quien pone en tela de juicio todo y a todos. Y el coronel va a ser la representación de los valores tradicionales y de un estilo de vida ético. Por otro lado, tenemos el coronel no tiene quien le escriba. En esta historia vamos a ver cómo un veterano de guerra cada viernes por la tarde espera su carta en donde le digan que por fin van a desembolsarle su pensión. Sin embargo, esto continúa sin pasar una y otra semana hasta que, bueno, las condiciones se empiezan a volver cada vez más y más y más precarias para él y para su esposa. Entonces, eh, pues digamos que hay varios puntos claves que conectan a estas dos novelas. Empezando por el pueblo, digamos que ambos pueblos han sufrido una conmoción política. En ambos pueblos, bueno, nos hablan de que hubieron unas elecciones importantes. eh, el panorama político es bastante agitado. Por el lado de Macondo, digamos que ellos acaban de salir de una situación en la que el llamado progreso se desvanece. Al la compañía bananera haberse ido, también se lleva como toda esta ala de prosperidad y digamos que ya se había acostumbrado al pueblo a cierta economía, a cierto flujo, y al desaparecer esto, pues desaparecen también como estas ilusiones y esta actividad constante del pueblo. Por otro lado, pues el pueblo del coronel no tiene quien escriba, que es muy parecido a Macondo, pero no es Macondo. Está inmerso en una dictadura, entonces la gente también, digamos que vive en cierta quietud. Sin embargo, pues acá algo distinto que podemos ver es que hay un grupo bastante reducido de personas que tratan de hacer de cierta forma la diferencia, como el médico o como los compañeros de Agustín, el hijo asesinado del coronel, a través de pues pasarse cartas clandestinas y bueno, como que muestran de pronto un poco más de empatía eh, hacia el coronel y hacia los otros, a diferencia de Macondo, en donde pues cada persona es bastante individual. Es incluso curioso como el coronel, en una parte del libro, el coronel no tiene quien escriba, eh, él deja Macondo justamente cuando llega la compañía bananera y el tren, porque no se siente como a gusto como con este ambiente que empieza a emerger. Eh, bueno, eh, este breve abrebocas era como para también introducir la idea de que en estos pueblos pues ya no queda nada. Entonces, por el lado de la hojarasca, ellos
ya no tienen a Meme. Meme es un personaje importantísimo por el cual va como a girar en torno a toda la historia del médico. Ya no está pues la compañía bananera, que fue quien hizo de cierta forma crecer y explotar económicamente y proliferar como muchas cosas en el pueblo. Y ya no está tampoco Martín, el padre del niño y el esposo de Isabel. Y por el lado del coronel que le escriba, pues ya no está Agustín, el hijo asesinado del coronel. Ya no, el coronel ya no está en una bonanza económica, como que en muchas partes del libro nos muestran que el coronel bueno tenía pues una sala grande, tenía un reloj, una pintura, que pues en su momento fueron como muy importantes y fueron como consideradas de cierta forma como un lujo un poco, y ahora pues no tiene ni siquiera para alimentar al gallo. Tampoco hay elecciones, algo importante pues. Y bueno, también en una parte nos cuentan que el coronel tenía un partido político, pero ese partido político ya no existe y todos los copartidarios tuvieron que huir, a excepción de Sabas, quien se alía con el alcalde para de cierta forma contar quiénes hacían parte de, y bueno, como que hace unos negocios un poco fraudulentos para quedarse con la mitad de las cosas de estas personas, o bueno, en su les paga solamente la mitad de sus propiedades y se queda con la otra mitad, y bueno, queda como una buena persona delante del coronel. Entonces, bueno, acá podemos ver que esa espera, hay una espera después del desastre. Estos dos pueblos están como en un letargo y en una espera constante, y bueno, yo me quise centrar un poco en qué, qué espera, qué esperan los personajes en concreto, y me pareció muy llamativo que hay un paralelo muy grande entre los dos coroneles. Entonces, pues por un lado, el coronel de la hojarasca, digamos que superficialmente espera enterrar al muerto, pero realmente pues su objetivo es preservar los valores perdidos tras la generación del pueblo a causa pues de las tragedias políticas ocurridas. Y por el otro lado, el coronel no tiene quien le escriba, su objetivo como superficial sería pues obtener su pensión, y espera su pensión pues, pero realmente espera que ya no haya censura, que los tratados y las normas tengan una vigencia real, y también que todo el esfuerzo de todos los años que pues sirvió a la sociedad sean justamente como reconocidos, no solo por el ego, sino como más bien por mantener su frente en alto y su dignidad, como que él siente que realmente se lo ganó y que las cosas pues deberían de ser como, o sea, debería de poder como serle atribuido todo ese mérito que fue coleccionando con el tiempo. Entonces, pues digamos que algunas citas importantes en ambos libros que nos pueden dar de cuenta de esto, pues en el caso del coronel no tiene quien le escriba, es esta en donde él le dice a su esposa: ya falta poco para que venga la pensión, dijo el coronel. Estás diciendo lo mismo desde hace 15 años. Por eso, dijo el coronel, ya no puede demorar mucho más. Ella hizo un silencio, pero cuando volvió a hablar, al coronel le pareció que el tiempo no había transcurrido. Tengo la impresión de que esa plata no llegará nunca, dijo la mujer. Llegará. Y si no llega... Entonces, bueno, así como en esta cita, vemos que a lo largo del libro el coronel insiste un montón de que
tiene que llegar la pensión, de que esta vez sí, pues lo vemos muchas veces perseguir al administrador de correos, como desde que sale la lancha hasta eh, el sitio donde depositan las cartas. Por otro lado, también tenemos una cita muy bonita de la hojarasca, en donde ya cuando logran como cuadrar todas las cosas como para poder enterrar al médico, el niño dice: cuando regresó del cuarto vecino rodó la silla, haciendo referencia al coronel. Y ahora permanece aquí, sentado junto a ella, sin decir nada, la barba apoyada en el bastón y estirada hacia adelante la pierna coja. Abuelo espera, mi madre, como él, espera. Los hombres que han dejado de fumar en la cama y permanecen quietos, ordenados sin mirar el ataúd, ellos también esperan. Entonces, pues sí, como que constantemente en ambas novelas se ve esa espera, se ve esa escasez del tiempo, se ve que las cosas pasan con una lentitud muy específica y como que siempre están ambos coroneles como insistiendo un poco, como peleando un poco con el tiempo, tratando como de llegar a ese objetivo, pero como que el tiempo cada vez se hace más y más espeso y es más y más difícil. También pues ambos coroneles de cierta forma empiezan como a volverse un arquetipo, porque terminan siendo como quienes representan los valores, las tradiciones, las buenas costumbres. Son como figuras muy respetables, ambos son hombres mayores, eh, pues un poco ya desgastados por la edad, por mil cosas, y, y siguen siendo muy dignos. Ambos siguen siendo muy dignos. O sea, también digamos en la hojarasca, el coronel, a pesar de que reconoce que el pueblo no lo respeta como antes y que las cosas han cambiado bastante, dice: pero si no han de respetarme a mí, ni siquiera por ser viejo, coronel de la república y para remate, cojo del cuerpo y entero de la conciencia. Más allá de lo que pues sigue diciendo, que pues la de Isabel y de que ella sí deberían de respetarla por ser mujer y bueno, todo eso, él recalca acá como ni siquiera como deberían de respetarme porque soy viejo, porque soy coronel de la república y soy cojo del cuerpo y entero de la conciencia. El otro coronel también, cuando se encuentra con el asesino de su hijo, no no baja la cabeza como el resto, no se deja intimidar, no le hace caso a la policía, sino que él mantiene como su postura y dice: no, yo soy coronel, a mí no me pueden como por debajear, esto no está bien y no importa lo que me cueste, puedo llegar a tener miedo, pero no importa, como que tengo que mantenerme como con esta convicción. Entonces, pues ahí, como que por eso digo que se trata como de empezar a generar un arquetipo, por lo menos en lo que hasta ahora hemos visto. Pues ya para finalizar, me gustaría como leer una cita. Em, bueno, acá. En esta cita, pues digamos que la voy a utilizar como para rematar la idea de esta adherencia al pasado y a los valores antiguos, bueno, antiguos no, a los valores tradicionales que representan los coroneles. Con esta cita del coronel tiene quien escriba. Entonces dice: se sentía bien. Diciembre había marchitado la flora de sus vísceras. Sufrió una contrariedad esa mañana tratando de ponerse los zapatos nuevos, pero después de intentarlo varias veces comprendió que era un esfuerzo inútil y se puso los botines de charol. Su esposa advirtió el cambio.
Si no te pones los nuevos, no acabarás de amansarlos nunca, dijo. Son zapatos de paralítico. El calzado deberían venderlo con un mes de uso. Bueno, pues esta parte, esta cita, la verdad me la tomé un poco como una metáfora, porque la esposa, toda la novela le dice prácticamente que tiene que adaptarse a las circunstancias nuevas, a que no le va a llegar la pensión, a que las cosas ahora son como son, a que ya pues no tienen Agustín, que tienen que buscar la forma de ganarse la vida vendiendo el gallo, vendiendo las cosas. Pero él insiste en quedarse con el mismo estilo de vida de antes, insiste en aferrarse al pasado, insiste en ver lo bello del pasado y, y cree que viviendo bajo su ley y viviendo bajo las cosas como que lo consolidan como, como persona, pues va a estar bien. Entonces, pues es una frase muy bonita porque siento que se mantiene muy fiel a sí mismo y los zapatos solamente son como una metáfora de ese cambio que simplemente él no está dispuesto a aceptar y a ceder. Entonces, bueno, esa sería como mi reflexión alrededor de ambas novelas. Muchas gracias.